Hoy el Senado Nacional empieza a tratar la ley sobre la legalidad del aborto. Estamos con Rodrigo Agrelo, del Portal de Belén, ex funcionario municipal, ex legislador provincial, y estamos con Luciana Echevarría, ex legisladora provincial, dirigente del MST. Bienvenidos, muchas gracias por estar en el programa. Gracias a vos. Por favor, gracias. Uno a favor y el otro en contra, con total respeto. Ojalá todas las cosas sean así, respetuosas y tranquilas, se pueda convivir con el disenso. Bueno, Rodrigo, ¿por qué no? Bueno, primero porque hay un derecho superior a todos, que es el derecho a la vida, el derecho a vivir, sin cuyo derecho no podemos ejercer el resto de los derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad, que tanto se invoca. Y además, porque la Argentina tiene una constitución que incorporó la Convención de los Derechos del Niño, y la Convención de los Derechos del Niño establece la mayor protección al niño por nacer, y la Argentina, cuando incorporó en el año 1990 esa convención a su legislación interna, estableció que niño era aquel que había sido concebido y hasta los 18 años, con lo cual, para crear un derecho al aborto, habría que modificar la Constitución Nacional. Es decir, no se puede mediante una ley dictar un derecho al aborto, crear un derecho al aborto, porque sería crear un contraderecho, porque hay un derecho superior que es el derecho que tiene el niño a la vida. Y Luciana, ¿por qué sí? Bueno, yo no soy abogada como el señor, pero sí veo que hay una práctica muy extendida, que es tomar algunas cosas de las leyes, las que nos convienen y otras no. Creo que nosotros también estamos por el derecho a la vida y por eso peleamos, porque justamente lo que se ha planteado en todo este debate es que se mueren las mujeres que se practican abortos en forma clandestina, que las que se mueren son las mujeres pobres. Pero además también el derecho es algo progresivo. De hecho, en el Código Civil también se establece de que la adquisición de derechos tiene que ver con, está sujeta al nacimiento de la persona. De hecho, si algún feto no nace por la razón que fuere, es como si nunca hubiera existido para la legislación argentina. También está el Código Penal, que hace casi un siglo estableció el aborto no punible para los casos de violación. Y de acuerdo a las presentaciones que ha hecho el doctor y García Elorrio y la Fundación Portal de Belén, hace 6 años que en nuestra provincia no se respeta ese derecho constitucional por un amparo. Entonces, me parece que es importante poner sobre la mesa todo. De hecho, el famoso Pacto San José de Costa Rica, que muchas veces se menciona en relación a esto, tiene una formulación que dice de que hay que proteger la vida en general desde la concepción. Y tiene esa formulación justamente para permitir a aquellos países que tienen legalizado el aborto poder adherir a eso, como es el caso de México, como es el caso de Uruguay. Digo, ya hay suficientes, de hecho hay muchas opiniones de juristas, constitucionalistas, que dicen que esto no tendría ningún problema, pero además creo que si hubiera que cambiar la Constitución, habrá que ponerlo sobre la mesa, porque así es como se hacen los cambios sociales. Siempre las leyes están por detrás de estos cambios o son fruto, justamente producto de estas movilizaciones. Pero entonces, permíteme que te interrumpa porque me parece que viene el caso. Ella pertenece a una de las pocas fuerzas que anticipó su posición en las elecciones. Así es. O sea, la izquierda dijo abiertamente, estamos a favor del aborto y vamos a promover eso, lo cual es un acto de honestidad. El resto de las fuerzas políticas que están hoy debatiendo la ley del aborto, llámese la Unión por Córdoba, llámese Cambiemos, es decir, el PRO y el radicalismo, en ningún momento le anticiparon a su electorado que iban a impulsar este tipo de legislación. ¿Crees que no está legitimado este Congreso? Absolutamente, creo que no tiene mandato, salvo la izquierda que lo dijo claramente, el resto de las fuerzas políticas no tienen mandato popular para esto, porque muchas personas hubiéramos repensado nuestro voto de saber que había legisladores que estábamos votando que votaban a favor del aborto o que estaban en contra del aborto. Es decir, es un tema tan fundamental que no es lícito quedarse callado ante las elecciones y después que pasaron las elecciones y fuimos electos, ponernos a dictar una ley. Es decir, que si quieren crear un derecho al aborto, van a tener que modificar la Constitución, como dice Luciana, pero que lo digan abiertamente, que lo digan claramente y le pregunten al pueblo. Y cuando el pueblo les haya dado mandato, volvemos a debatir, ¿Porque hay una Constitución en esta Argentina
y hay tratados internacionales que la Argentina ha suscrito. Mira, yo creo que, de hecho, siempre hemos promovido una democracia mucho más participativa, que va mucho más allá del funcionamiento de las instituciones como el Congreso. Ahora, creo que nadie pone en duda en cómo se está dando este debate, que en el Congreso han participado cientos de personas, especialistas de todos los sectores habidos por haber. Y sobre todo, si hay algo que tuvieron que reflejar sí o sí los medios, es que cuando fue la media sanción de diputados hubo una movilización tremenda, 1 millón de personas afuera en las calles. Las encuestas también muestran de que evidentemente se ha inclinado la opinión pública. ¿Por qué? Porque es una cuestión de sentido común. En Argentina estamos en pleno siglo XXI y en Argentina estamos atrasados décadas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Lo que nosotros estamos discutiendo hoy acá ya es un derecho adquirido por el 60% de las mujeres del mundo. Y si uno ve el mapa de los países donde está legalizado el aborto, o casualidad, ¿cuáles son los países donde no está legalizado? Toda la cuestión de todo el sector de África y gran parte de América Latina. Déjame hacerte un comentario a colación de eso. Permíteme que te interrumpa. Sí, por favor. Fíjate vos, es una cosa curiosa. Porque hay una nueva política, hay una política demográfica en el mundo que implica que tiene que haber menos pobres en el mundo en base a esa política demográfica y más gente produciendo bienes para que el mundo pueda seguir creciendo y multiplicando su consumo. La Argentina está intentando entrar en la OCDE, que es la Organización Internacional del Comercio. Son 35 países que dirige un mexicano. Curiosamente, México no pertenece a la OCDE, pero el secretario general es un mexicano. Curioso. La OCDE impone como condición para ingresar determinadas políticas. Una es esta, la política del aborto. Y el otro es el FMI. Es decir, como no han dado resultado prestarle plata a los países porque se la gastan, se la roban, hacen lo que quieren los países, promueven políticas demográficas que implican el aborto, entre otras cosas, para reducir supuestamente la cantidad de pobres. Es decir, que la forma de terminar con parte de los pobres es matarlos antes de que nazcan. Parece ciencia ficción. Parece ciencia ficción, pero parte del progresismo, la mitad de las que se mueren son mujeres en el aborto, porque la mitad de los niños por nacer son mujeres. Es decir, también tenemos que defender el derecho a la salud y a la vida de esas mujeres que van a nacer. Les hago una pregunta. A ver, pongamos la situación de que de pronto no se sanciona la ley, ¿sí? En la Cámara. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres que abortan? Digo, es una realidad. O sea, hay mujeres que abortan. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué va a pasar? Pero ahí estamos hablando de la despenalización de la mujer. La otra cosa es la legalización del aborto. Una cosa es ¿Y usted estaría a favor de la despenalización? Una cosa, estamos dispuestos a discutir. Una cosa es morigerar la pena, ¿cierto? Ponerle un atenuante, un eximente de responsabilidad, lo que fuere. Y otra cosa es legalizar el aborto, que es decir, existe vida desde la concepción, pero usted tiene derecho a abortar hasta el mes 14, como propone esta ley. O, ¿no sería incoherente eso? ¿Por qué va a ser incoherente? Y porque si vos estás aceptando que la vida empieza desde la concepción, pero lo permitís en algunos casos... No, perdón, yo no estoy permitiendo nada. Yo estoy diciendo... Estoy dispuesto a discutir el tema de la morigeración de la pena. Entonces, cuando se trata... ¿en contra del aborto no punible? No, nosotros, ¿cómo que estamos en contra del aborto no punible? Hemos presentado un amparo por el cual está suspendida la guía de abortos no punibles en la Argentina, en Córdoba. Y bueno, pero entonces esa legislación existe hace casi un siglo Es una legislación inconstitucional. ¿Y usted? Es una legislación inconstitucional que nosotros hemos atacado de inconstitucionalidad y por eso el protocolo de aborto no punible está suspendido en Córdoba. Con las declaraciones de Michetti que dice que aún en caso de violación la mujer está obligada a tenerse hijos. Pero si nosotros lo hemos dicho efectivamente... Bueno, pero me parece que es importante también blanquear las posiciones. Pero ¿cómo si está blanqueada? No, pero yo le he escuchado al doctor García Elorrio, que justamente, en primer lugar, que plantean que esto sería indulgente con los violadores, lo cual me parece una aberración. Con los médicos que practican el aborto, con los que hacen el negocio del aborto. Que obligarle a abortar a una mujer que ha sufrido una violación es revictimizarla, cuando justamente es lo contrario. Efectivamente, por las consecuencias que eso tiene. No, en primer lugar, si hay algo, un potencial que tiene este proyecto, es que no obliga a hacer nada a nadie, que es justamente respetar la decisión de cada mujer. Obliga a las clínicas, por ejemplo, a no tener objeción de conciencia. Obliga a las clínicas y sanatorios a practicar. Tienen que garantizar profesionales de la salud y si vos logras que esto sea un derecho contenido en las leyes, bueno, podés actuar como si estuvieras en otro país. Tenés que, si sos un profesional de la salud que elige trabajar en el sistema... De la salud, efectivamente, eso hemos dicho, de la salud. Claro, y además los obliga a la objeción de conciencia, violando así la ley de habeas data.
Porque la Constitución Nacional obliga, y la ley de data, obliga a que el Estado no pueda tener un registro de datos sensibles. ¿Qué son datos sensibles? Mi pensamiento filosófico, mis convicciones morales, mis convicciones religiosas, los obligan a todos a registrarse, con el riesgo de ser perseguidos además. Entonces, este es un proyecto de ley que es inconstitucional por donde se lo mire. Bueno, eso de hecho es materia opinable porque yo he escuchado la opinión de un montón de juristas y constitucionalistas que dicen que no. Tanto que el Código Civil están manteniendo el artículo 19 del Código Civil que dice que existe personas de la concepción. Con lo cual, al mes 14, cuando se practique el aborto, vamos a estar terminando con una persona, porque dicen, existe personas de la concepción. Y una cosa más, con una mera declaración jurada, perdón, un segundo, con una mera declaración jurada que dice la mujer que asiste a un sanatorio, una clínica, o sea, que ese embarazo es producto de una violación, la clínica o el sanatorio está obligada a practicarle el aborto. Ese protocolo... Y además, lo mismo sucede hasta el mes 9 con los discapacitados, lo cual es una alta Pero discriminación. ese protocolo surge como respuesta a que durante décadas la justicia no dio respuesta porque tardan meses. Así que la solución es matar a los chicos. Entonces hubo un montón de situaciones en que las mujeres estaban cursando su 5º, 6º mes de embarazo y todavía la justicia no le daban una respuesta. ¿A vos te parece que eso no es revictimizar? Eso es un acto de pesimismo social, es decir, que no hay otra solución al conflicto con el embarazo. No, ¿cómo hacer un acto democrático matar a un chico? Mi pregunta era que les preguntaba, digamos, el aborto es una realidad de nuestra sociedad, o sea, existe y ¿qué hacemos con eso, digamos? Es evitable. El portal de Belén es la muestra de que es evitable. Mira. Pero prohibimos a las mujeres que lo hagan, o sea, durante 26 años, todos los días, el portal de Belén ha estado abierto para recibir mujeres en conflicto con el embarazo. ¿Cómo llegan esas mujeres? Desesperadas y solas. En cuanto se las acompaña, en cuanto se las quiere, en cuanto se las contiene y se le da la asistencia que merecen, ese embarazo cuyo conflicto produce la mujer, ¿cierto? El embarazo que produce un conflicto en la mujer, sale adelante y eso que se pensó en un momento de conmoción que era el aborto, deja de serlo y pasa a ser una alegría. Entonces, que no nos cuente el Estado ausente, que va a ser el Estado ausente que dice, yo te ofrezco como solución el aborto y después me olvido de tu problema. Claro, desde una fundación lo trabaja. Pero si una fundación puede, ¿cómo no va a poder el Estado con todo? ¿Calculaste los gastos? ¿Cuánto tiene que invertir el Estado en esto? ¿En qué? En toda una política de previsión de esta situación. Pero si el Estado lo que tiene son los médicos, tiene los psicólogos, tiene los asistentes sociales, tiene que ordenar los recursos. Lo que pasa es que estamos dilapidando y no hay un acuerdo nacional para poner en orden las cosas. Un aborto seguro es una práctica muy sencilla. De hecho, son mucho más caras todas las derivaciones, no hay ningún aborto que sea internaciones seguro. Que se dan justamente por complicaciones en relación al aborto. Pero además nosotros también estamos poniendo en discusión esa cuestión, ¿no? Porque estamos en pleno siglo XXI y todavía estamos discutiendo si vamos a separar completamente la Iglesia del Estado. Hoy tenemos un Estado que subsidia con millones y millones a una institución como la Iglesia Católica, cuando no todos adherimos a ese credo. Entonces, perfectamente, o sea, fondos hay. El tema es si nosotros vamos a priorizar los derechos de las mujeres como nosotros estamos solicitando. Y seguramente, si el portal de Belén hace esa tarea, lo cual yo insisto, también creo que la tiene que hacer el Estado. Bueno, podemos hacerlo los dos, el Estado y la sociedad civil. Por eso, y están en su libertad de hacerlo. Ahora, justamente volvemos a lo mismo. Lo que se trata es de respetar todas las posiciones. ¿Por qué vamos a imponer su pensamiento? Porque eso responde a una concepción. O el suyo. No, justamente porque el mío. O el suyo, porque la ley sería una imposición. Yo no percibo a las personas que quieren llevar adelante su embarazo. Yo tampoco percibo. Si el portal de Belén lo que hace es a aquellas chicas que tienen una situación de conflicto con su embarazo, recibirlas para acompañarlas y llevar a buen puerto ese embarazo. Claro, aquellas que quieran, pero hay otras que no. Nosotros no andamos persiguiendo, sí, lo hemos hecho muchas veces, hemos denunciado aquellas clínicas en donde se practican abortos para que esas clínicas dejen de hacerlo, porque el niño tiene derecho de... Mire, si hubiéramos usado toda esta energía que tiene el Congreso ahora, esta energía desmesurada que tiene para dictar la ley del aborto, para la solución de los problemas argentinos, muchos de estos temas de los recursos que vos planteas, por ejemplo, Eduardo, estarían ya enderezados. Pero nos hemos dedicado a dilapidar una cantidad de energía en una ley que es absolutamente innecesaria y que hace una cosa, ataca a los más débiles. Los niños por nacer y en especial los discapacitados por nacer hasta el 9º mes. Díganme si no
si esto no es una ley que ataca los principios fundamentales de los derechos derechos humanos? de- Los los derechos derechos son humanos. Al proyecto que se ha elevado al Senado, y quizás, Luciana, por tu posición, a lo mejor me puedas responder. Da dos situaciones. Si la mujer interrumpe su embarazo hasta las 14 semanas, obviamente no es punible, y en realidad estamos hablando de una legalización porque el Estado tiene que intervenir. Es más correcto hablar de legalización que de despenalización. Pero también plantea que si un externo interrumpe ese embarazo y la mujer sí quiere seguir, o la persona gestante con ese embarazo, le prevé una pena de hasta 10 años. ¿No habría una suerte como de contradicción acá? Porque digo, por un lado, se condena a alguien hasta con 10 años por una situación que es grave. Digo, tomando todo el Código Penal, 10 años es para un delito grave. Pero por otro lado, si la mujer decide eso, es algo que no lleva pena. Es que es justamente un proyecto que busca garantizar el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces penaliza si alguien, en contra de la voluntad de la mujer, hace, ya sea proseguir un embarazo o no. Lo que pasa es que no es su propio cuerpo. Pero pone muy, ¿no? en relación a los bienes jurídicos protegidos, claro, como se habla en derecho, le da muchísimo valor a la libertad por sobre, y pongámosle el nombre, porque todavía está el debate biológico de qué es conjunto de células, vida, pongámosle el nombre que quiera. Y es que, a ver, yo creo que todo es materia opinable, evidentemente. Hay distintas posiciones que son filosóficas, religiosas. Para mí es claro, así como un huevo no es sinónimo de gallina, un cigoto no es sinónimo de persona. Por lo tanto, los derechos son progresivos. De hecho, hay cosas que uno puede hacer a los 5 años que no te permiten, o al revés, digamos, que a los 18 te permiten y a los 5 no. Y así, digamos, hay una cuestión de progresividad. Entonces, nunca puede tener más derecho ese embrión, ¿sí? Que es un niño. No es un niño. Que es un niño por nacer. A secas, así como hay vida en las plantas. Hay no vida a es un niño, secas. Y sí, mire, porque hay vida en incluso la si célula. hubiera duda, De hecho, si hubiera duda hay que estar ante la norma más protectoria. Con los embriones que son manipulados in vitro y que son desechados en la fertilización asistida. Bueno, acabamos de presentar un amparo justamente por la manipulación de esos embriones, que son personas que están creadas y están congeladas en una diputada que puso heladera. en discusión que decía, a ver, si supongamos en una situación hipotética, hay un incendio en un establecimiento donde tenemos 200 embriones congelados en una pieza y tenemos a una nena de 5 años en la otra. Y solamente podemos salvar a una. ¿A dónde vamos a entrar? ¿A dónde vamos a entrar? Las personas. A la nena de 5 años, porque justamente eso demuestra que el derecho es progresivo. Entonces eso no puede estar por encima. Tiene más derechos esa niña que los embriones. Que ya nació, que es oprimida socialmente y sobre la cual caen todas las consecuencias económicas, físicas, o sea, que el que paga el precio de eso es la víctima. El que paga el precio de eso es el niño. La víctima de toda esa opresión que vos sostenés que existe. Si vos, pero yo siempre decía una cuestión. Si alguien no nace, es como si nunca hubiera existido para la legislación pero argentina. Mientras tanto le damos la ¿Cómo respondes a eso? Pero, a ver, justamente, cuando el niño ha sido concebido ya se lo considera persona, por eso existe la asignación universal por hijo para las personas embarazadas, por eso existe el derecho alimentario. Por eso existe, no ha nacido a los 3 meses de embarazo, la señora puede pedir la asignación universal por hijo. Entonces, es porque eso es una persona. Si el padre de un niño no le otorga alimentos a la madre embarazada, ella puede pedir en la justicia de familia alimentos para ese niño. Es porque es una persona. Esos derechos se prolongan en el tiempo cuando el niño nace. Cuando no nació, la ley dice, se lo tiene por no nacido. Es decir, por ejemplo, no puede haber adquirido derechos sucesorios si no nació. Entonces, la ley es clara. Lo que acá se está haciendo es torciendo el principio fundamental. No hay ningún derecho que pueda ejercerse si no existe vida humana. Yo no puedo ejercer ni el derecho a la libertad de elegir, ni el derecho de propiedad, ni ningún otro derecho si no tengo ejercido y protegido el derecho a la vida. Y además otra cosa más grave todavía. O sea que el derecho a la vida de la mujer vale menos. No, las mujeres son las que están en el vientre. Las mujeres que están en el vientre. Y voy a decir otra cosa. Con todas las letras. La última, porque creo que se nos acaba el tiempo. ¿Cómo puede ser que el derecho fundamental, la protección del derecho fundamental a la vida, dependa no de la protección colectiva de la sociedad mediante la ley, sino de la arbitrariedad o del arbitrio de personas individuales? Yo quiero proteger a mi hijo, lo protejo. Usted no lo quiere proteger, lo desecha. Correcto. Esa es la ley que estamos tratando de Como empezó Rodrigo, cierra Luciano. No, yo, a ver, me parece 30 segundos y me tengo que ir. Nos tenemos que ir. Yo creo que la clave está en respetar las posiciones de todos. Lo que hemos vivido hasta ahora es la imposición
de una idea religiosa, filosófica, por encima de todas las demás. Y así respeto a las personas que quieran proseguir con sus embarazos, que tengan esas creencias, y creo que el Estado tiene que estar presente para garantizar que ese hijo tenga las mejores condiciones de vida. Digamos, ahora, aquellos que no, digo, porque el aborto se ha demostrado que además tiene una influencia directa en las cuestiones laborales, económicas, las posibilidades de inserción social de las mujeres, o sea, involucra un montón de aspectos de la vida, y por eso se ha peleado en todos los países del mundo por esa libertad y ese derecho de las mujeres que tenemos que decidir sobre nuestro propio cuerpo. Me parece que estamos ante una oportunidad inédita de que realmente ponernos a tono con los tiempos que estamos viviendo, y bueno, creo que la movilización en las calles y la opinión pública que está demostrando estar inclinándose a favor de esto, bueno, le va a terminar de darle el broche. Les agradezco mucho a los dos, les agradezco por el respeto. La idea nuestra es que hable todo el mundo y que los dejamos hablar. Muchas gracias a los dos. Gracias. Sí, ojalá siga el debate profundo y serio en este país sobre este y otros temas, como dijiste en algún momento, como los dos lo hicieron ver, temas que son fundamentales para la sociedad y no solo la coyuntura.